Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva videoclase de apoyo para lo que va a ser próximamente tu examen de ingreso a la Facultad de Derecho. Y en esta clase nos vamos a centrar en cuanto a lo que es el revisionismo histórico, hablando del periodo comprendido a partir del año 1820, es decir, donde se va a producir el retorno de las autonomías provinciales a través de una serie de pactos. Estos pactos provinciales que van a regir hasta la sanción de la Constitución de 1853 se van a caracterizar puesto que tejieron un delicado equilibrio entre las provincias buscando el acuerdo de paz y de forma de gobierno, solucionaban consecuencias de conflictos bélicos, regulaban la navegación de los ríos, se fijaban los impuestos aduaneros, los límites territoriales, como así también se regulaban el comercio y tráfico de mercaderías y armas, como así también se producía la persecución y extradición de delincuentes y desertores. En este periodo, comprendido entre 1820, que se produce el derrumbe del poder nacional, y 1831, con la firma del Pacto Federal que va a regir hasta lo que fue en 1852 el Pacto de San Nicolás de los Arroyos, se observa un periodo de marcado conflicto, pactos, un breve periodo presidencial con Rivadavia y nuevamente las autonomías provinciales. El análisis del primero de estos tratados se corresponde con el del Pilar del año 1820. Al fracasar los intentos de organización nacional en ese año 1820, Buenos Aires asumió por su declaración y sin comunicación a las provincias el manejo de las relaciones exteriores. Ante el temor de un avance de Estanislao López y Ramírez sobre Buenos Aires, el 17 de febrero la Junta de Representantes designó gobernador provisorio a Manuel de Zarratea, quien el 23 de marzo va a ser quien firme el Tratado del Pilar conjuntamente con los caudillos citados, cuyo texto constaba de 12 artículos. Por el primero de estos artículos se disponía que se iba a adoptar la forma federal de gobierno y que en los próximos 60 días debían reunirse en el convento de San Lorenzo un congreso con el objeto de organizar el gobierno nacional. Como la paz era condición sin igual, por su artículo 5 se daba una amplia amnistía política, echándose un velo a todo lo pasado a fin de lograr la tan anhelada paz. Por dicho tratado entonces se puso fin a la guerra entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Pero eso no es todo. Después de este acontecimiento, las relaciones entre Artigas, recordemos, caudillo de la banda oriental, y Francisco Ramírez quedaron rotas, por lo cual se enfrentaron dos veces con la derrota del primero, lo que le significó a Artigas el retiro de la vida política. Ramírez, dueño de la situación entonces, fue proclamado jefe supremo de la provincia de Entre Ríos, cuya máxima aspiración era dirigir la guerra contra los portugueses. Por tanto, acusaba a Buenos Aires de pasividad frente a la situación de la banda oriental y cuando reclamó apoyo de López, este se lo negó, por lo que decidió invadir Santa Fe, pero fue derrotado. En su retirada, pretendió atacar a otro de los caudillos cordobeses, Juan B. Justo, pero fue muerto en San Francisco en 1821. Con su desaparición, Entre Ríos entraría a la órbita porteña. El siguiente pacto, motivo de análisis, se va a dar meses más tarde, en ese mismo año 1820. Hacemos referencia al Tratado de Venegas. Conocido el texto del Tratado del Pilar, los directoriales de Buenos Aires no lo aceptaron y así el 1 de marzo Juan Ramón Balcarce va a ingresar a la ciudad. El 6, una asamblea desplazó a Zarratea. Refugiado en el campamento de los caudillos López y Ramírez, Zarratea pudo dominar la situación y recuperó el mando.
pero cuando los federales se retiraron a sus respectivas provincias, va a quedar desamparado. Así, el 1 de mayo, la Junta de Representantes le había solicitado la renuncia, habida cuenta que su cargo era provisional y en su lugar, por tanto, va a designar a Ildefonso Ramos Mejía. Otro personaje histórico como Soler, por su parte, apoyado por sus oficiales y enfrentados a Buenos Aires, se hizo designar gobernador. Viendo el giro que habían tomado entonces los acontecimientos, Ramos Mejía renunció ante la Junta de Representantes, pero esta, sin tomar resolución alguna, dispuso que el mando recayera en el Cabildo. La crisis va a concluir cuando el 23 el Cabildo tomó juramento a Soler, pero su suerte, en definitiva, terminó siendo efímera cuando el caudillo Estanislao López invadió Buenos Aires y fue derrotado. El Cabildo entonces va a designar gobernador interino a Manuel Dorrego, quien venció a las fuerzas de López en San Nicolás. Ante ese triunfo, Dorrego decidió invadir Santa Fe, pero allí el resultado le fue esquivo. Así las cosas, el 26 de septiembre el Cabildo puso fin al conflicto y designó gobernador al brigadier Martín Rodríguez, que era partidario de un entendimiento con López precisamente. Sin embargo, las cosas se demoraron debido a que los pocos días de haber asumido, debió enfrentar una rebelión emboscada y encabezada por Pagola, la cual fue sofocada gracias al auxilio del comandante de frontera, Juan Manuel de Rosas. Entonces, pasados los meses, el 24 de noviembre, los comisionados de Rodríguez y de López firmaron el citado Pacto de Venegas, por el cual se ponía paz entre Buenos Aires y Santa Fe. Así también es menester mencionar que de ese pacto surgió una convocatoria a reunirse en Córdoba, por lo que había dispuesto un congreso para el 20 de marzo de 1821, que por invitación de su gobernador Juan Bautista Busto, se reunían en la Docta los representantes de las distintas provincias en una asamblea nacional con la idea de sancionar una constitución que consagrara la forma de Estado federal. Pero en ese interín, Martín Rodríguez va a designar como ministro de gobierno a quien otrora fuera primer presidente, Bernardino Rivadavia, quien consideraba que la instalación de dicho Congreso era inoportuna mientras el país no saliera del estado de secesión y, por otra parte, estaba convencido que si se llevaba a cabo podía convertir a Bustos en árbitro del Estado. Esta situación va a hacer que el gobernador de Córdoba, por su parte, habiéndose percatado de esta situación, hiciera denodados esfuerzos para evitar el fracaso de la asamblea, advirtiendo a los representantes presentes de la maniobra porteña. Pero la suerte del Congreso estuvo sellada cuando la provincia de Buenos Aires, el 24 de septiembre, decretó la caducidad de los diplomas otorgados a sus diputados y limitó sus poderes para celebrar acuerdos con otras provincias. Cansados de esta situación y tantos inconvenientes, los diputados porteños enviaron desde Córdoba sus respectivas renuncias. En resumen, el Congreso de Córdoba se va a diluir ante el escepticismo y el desinterés general, y con él se iba a perder la oportunidad de reunir en el país bajo la forma federal de gobierno. Otro de los tratados motivo de análisis y de conocimiento es el Tratado del Cuadrilátero, que se lleva a cabo 2 años después, en 1822. El temor a que renacieran los problemas y la necesidad de unir a las provincias del litoral ante la posible amenaza que representaba la banda oriental, llevó a que el 25 de enero de 1822 a los gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes a firmar el Tratado del Cuadrilátero. En los últimos meses del gobierno de Rodríguez se intentó efectuar una convocatoria a un Congreso Nacional. Así, en diciembre de 1824, los diputados de la mayoría de las provincias asistentes se encontraban en Buenos Aires. Ese Congreso de 1824
tiene también una trascendencia histórica que es previa al Pacto Federal de 1831 y hay que tenerlo muy presente en este motivo de análisis. Como dijimos, todos los presentes a fines de ese año estuvieron de acuerdo en la forma representativa y republicana. La duda era si había que adoptarse la forma unitaria o federal de gobierno. Alrededor de esta cuestión giraría el debate de este Congreso, que fue bastante arduo. En 1825, entre tanto, el 2 de febrero de ese año, Argentina firmó un tratado de amistad, comercio y navegación con el Reino Unido. Esto significó el reconocimiento de nuestra existencia como nación soberana por parte precisamente del Reino Unido. Si bien anteriormente se había firmado un tratado de comercio y marina con Estados Unidos, el firmado con Gran Bretaña tenía una fuerza especial al ser ejecutado por la potencia más importante de la orbe y que tanta influencia ejercía sobre los países sudamericanos en aquel entonces. Hacia 1826, Rivadavia va a declarar la guerra al Brasil y luego se proyecta la creación de un poder ejecutivo permanente de carácter nacional, y aunque varios diputados se opusieron, el 6 de febrero de 1826 el proyecto es aprobado y convertido en ley. Al día siguiente, el Congreso de 1824, con la potestad otorgada, elige como presidente a Rivadavia, quien a su vez designa a sus ministros de Gobierno, de Guerra y Marina, de Relaciones Exteriores y Hacienda. A poco de asumir, abría sus puertas al público el Banco Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, creado sobre la base del Banco de Buenos Aires, quien comenzó a emitir los billetes convertibles en oro, hasta que al poco tiempo de haber sido creado, se redujo su encaje metálico. Por tanto, tuvo que declarar su total inconvertibilidad. En 1835 cabe destacar que Rosas va a disolver el banco, creando en su lugar luego la Casa de Moneda de Buenos Aires. Posteriormente, Rivadavia, ya como presidente, presentó un proyecto de nacionalización de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, lo que se convirtió en ley el 4 de marzo de 1826. En diciembre de ese año se sanciona la Constitución Nacional de carácter unitario que habíamos analizado con anterioridad. En 1827, entre tanto, el 17 de mayo de ese año, las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, San Luis y la Banda Oriental formaron una liga ofensiva-defensiva contra cualquier enemigo interno o externo y por tanto rechazan la sanción de la Constitución de diciembre de 1826 por haber adoptado la forma unitaria de gobierno. Ante esta situación, en junio del citado año 27, renuncia Rivadavia y es designado en su reemplazo Vicente López como presidente interino. En agosto de 1827 se disuelve el Congreso que venía funcionando desde 1824 y Dorrego, de carácter federal, es elegido como gobernador de Buenos Aires. Ese mismo año, Lavalle, que era de carácter unitario, va a iniciar una campaña contra Dorrego y lo vence. En diciembre de ese mismo año, Dorrego es pasado por armas. Hacia 1829 aparece un personaje histórico como Juan Manuel de Rosas, de carácter federal, quien inicia su campaña contra Lavalle venciéndolo en varias batallas. Así, en diciembre de ese año, Rosas es elegido gobernador de Buenos Aires casi por unanimidad por la legislatura porteña. Y otro de los grandes pactos, que es un antecedente directo de la Constitución de 1853, es el mencionado Pacto Federal de 1831. En Santa Fe, el 4 de enero del citado año, se firmó un pacto conocido históricamente como Pacto Federal, suscrito por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Ese pacto es importante porque es uno de los antecedentes directos de la sanción de la Constitución Nacional, como dijimos, y porque además guió el desarrollo institucional argentino hasta el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos en 1852.
Por medio del citado Pacto Federal, las provincias firmantes acordaron, entre otros puntos, la ratificación de todos los tratados anteriores que estipulaban la paz firme y la unión estrecha y permanente y duradera. Se reconocen recíprocamente su libertad, independencia, representación y derechos. Plantea la forma federal de gobierno. Delegan el manejo de las relaciones exteriores en Buenos Aires. Se reconoce la libertad de tránsito, derechos de importación y exportación, extradición de criminales, etc. Se da nacimiento a la Confederación Argentina y así otras provincias que se van a ir incorporando luego después del derrumbe de la Liga del Norte. Las provincias, por su parte, se obligan a resistir cualquier invasión extranjera. Se realiza una alianza ofensiva-defensiva contra la agresión de cualquier provincia y se establece la libertad de tránsito de buques y carga entre las provincias. Así, como dijimos, en 1829 surge la figura de Juan Manuel de Rosas, quien va a llegar a la gobernación de Buenos Aires. Durante su primer mandato se definió como un hombre de orden y sentó las bases de su liderazgo político, el que se iba a mantener hasta 1852. Su figura se presentaba como el poderoso intérprete de los hacendados y con gran habilidad para entenderse con los indígenas. El desorden reinante del país por las luchas civiles y las consecuencias del conflicto con Brasil hicieron pensar a la sociedad de aquel entonces que ese líder carismático era el único capaz de poder solucionar los inconvenientes que a diario se presentaban. Por esa razón es que en 1830 a Rosas se le otorga el título de restaurador de las leyes, lo que va a provocar una fuerte oposición de los diputados que sentían cómo se agravaban los principios republicanos. Pero el debate fundamental en este primer mandato de Rosas, en torno a su gobierno, está dado por las facultades extraordinarias concedidas, consistente en la delegación concedida al Poder Legislativo al Ejecutivo, de ciertas atribuciones cuya naturaleza legislativa le correspondía a este, con el propósito de que el gobernador pudiera actuar rápidamente, lo que se justificaba habida cuenta en ese momento de la situación política compleja debido, en este caso, a la división entre sus fieles partidarios, los netos apostólicos y los lomos negros, herederos del federalismo de Dorrego. Estos últimos, los lomos negros, que controlaban la Sala de Representantes, obligaron a Rosas a devolver las facultades extraordinarias y aunque fue reelecto para un nuevo periodo gubernativo, no aceptó porque veía menguado su poder. Es decir, Rosas va a plantear gobierno fuerte con la suma de facultades extraordinarias o retiro de la vida pública. Ante su salida y hasta su regreso en 1835, es decir, entre el primer periodo de Rosas y su segundo mandato, en esos 3 años, en ese breve interregno, se produce lo que se conoce como el periodo de los 3 gobernadores. En 1832, Rosas va a ser reemplazado por un candidato sugerido por él mismo como Juan Ramón Balcarce, pero este no pudo hacer frente al movimiento conocido como la Revolución de los Restauradores, dirigido precisamente por la esposa de Rosas, doña Encarnación Ezcurra. Esto hace que en 1833, el 3 de noviembre de ese año, la legislatura declaró cesante a Balcarce y designó en su lugar a Juan José Viamonte, cuya presencia en el gobierno fue breve. Impotente para hacer frente a los acontecimientos políticos, va a determinar la presentación de su renuncia. Así, el 1 de octubre de 1834 es designado Juan Manuel Vicente Massa como gobernador. Hacia 1835, el 16 de febrero de ese año, se produce la batalla de Barranca Yaco en Córdoba, donde es asesinado el caudillo riojano Facundo Quiroga. La noticia de su muerte conmueve al país y se pensó que se iniciaría una época de grandes tensiones, razón por la cual nuevamente la figura de Rosas
aparece en escena como el único capaz de evitar dichas tensiones y restaurar la paz. Así, el 7 de marzo de 1835, se aceptó la renuncia de Maza y se designó en su lugar a Juan Manuel de Rosas, gobernador por 5 años, invirtiéndolo con la suma del poder público. Esta circunstancia le va a otorgar atribuciones excepcionales, no solo ya en el orden ejecutivo, sino también en el judicial y en el legislativo. Dentro de estas atribuciones, el gobernador podía suspender la seguridad individual. A lo largo de su segundo gobierno trató de transformar el simple cargo de las relaciones exteriores en una verdadera magistratura nacional. El despertar de la mística federal por medio de la propaganda oficial caracterizó su gobierno. Las sucesivas relaciones y reelecciones de Rosas como gobernador bonaerense producto de ello reiteraron la concesión de la suma del poder público. Simultáneamente, el gobernador porteño se encargaba de afirmar que cada provincia debía organizarse internamente para luego arribar a la Constitución Federativa de la Nación, proceso que no tuvo interés en precipitar, a tal punto que en 1839 Juan Bautista Alberdi va a criticar esa postura diciendo que Rosas no quería la sanción de la Constitución argentina y agregó: ni ahora ni nunca. Cada vez que diga lo contrario, miente. Nosotros nos atenemos a sus hechos, no a su palabra, citaba Alberdi. Así se le va a encargar el manejo de las relaciones exteriores. Rosas, en esta cuestión de los pactos interprovinciales, trataron de establecer la paz e intentaron proyectar la organización del país, pero no establecieron las autoridades u órganos para el manejo provisional tanto de los asuntos nacionales como otras cuestiones, especialmente para las relaciones exteriores. Buenos Aires atendió esos asuntos. Tan es así que el Congreso de 1824 dispuso la Ley Fundamental de 1825, encomendar al gobierno de Buenos Aires la atribución del manejo de las relaciones exteriores que le competían al Ejecutivo Nacional hasta que se eligiera este. La elección recayó en Bernardino Rivadavia, pero al producirse en 1827 su renuncia y la disolución del Congreso como tal, Buenos Aires volvió a asumir esa función. Ya en el periodo 1831-1832, por gestiones de Rosas en su primer mandato, las provincias volvieron a delegar en Buenos Aires los negocios de la paz, la guerra y las relaciones exteriores. Durante su segunda gestión, los conflictos internacionales, especialmente con la Confederación Perú-Bolivia y con Francia, lo motivaron a solicitar a las provincias que se le autorizara el manejo de las relaciones exteriores para que pudiera expresarse con libertad. Esto le va a valer a Rosas, en 1838, convertirse en jefe supremo del Estado. Entre medio, es motivo de análisis la influencia que va a tener en los hombres de aquella época el romanticismo europeo. Así surge la denominada generación del 37. ¿Y qué es una generación? Es una constitución de un grupo de personas, una cohorte de individuos que tiene la misma edad, sus orígenes formativos son similares o relacionados y que van a actuar en cierto ámbito geográfico que le es común. Así, es menester hacer mención que nuestros pensadores del siglo XIX derivan sus ideas directamente de las corrientes de pensamiento europeo, con un cierto desfasaje en el tiempo, producto del lapso que transcurre entre que se desarrolla el pensamiento en Europa y su difusión en el Río de la Plata. Los pensadores románticos europeos constituyen una generación decisiva, importante, y con conciencia de ello provocan el desarrollo de la sensibilidad como contrapuesta a la razón, que no desaparece, pero que se va a recluir en el campo científico, especialmente en las ciencias exactas. El desarrollo de esta sensibilidad produce una valoración del yo, y como una verdadera expresión auténtica y concomitante, se produce una revalorización del acontecido con anterioridad, del pasado histórico,
Por eso es que los intelectuales europeos buscaron en la Edad Media y en el Renacimiento la esencia de los orígenes del ser. En ese aspecto, hay una gran diferencia con los románticos argentinos, que son aquellos que nacieron con la Revolución del Mayo o en los primeros años de luchas posteriores y que van a rechazar decididamente, como así también desean ignorar su pasado colonial y la influencia española. Entre fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, Europa sufrió profundos procesos de transformación marcados por dos acontecimientos fundantes. El primer término, la Revolución Francesa, que transformó el pensamiento político de Francia, difundiéndose desde allí las ideas por todo el hemisferio occidental, y en segundo lugar por la Revolución Industrial, que no solamente modificó los sistemas de pensamiento de la población, sino que fue un terremoto que sacudió las fibras más profundas de la estructura de costumbres y modo de producción, primero de los países europeos y luego de los americanos. Entre los románticos franceses de influencia en el Río de la Plata podemos hacer mención a Saint-Simon, Lamennais, entre otros. Esta generación del 37 consideraba la historia un hecho natural de la vida que brinda los instrumentos necesarios para comprender las bases de las inteligencias más profundas entre los dos partidos que se disputaban la escena nacional por aquel entonces, unitarios y federales. Los románticos nacionales así se interesaban por la ciencia, la literatura, la filosofía, leyendo con avidez sobre historia, sociología, geografía y entendiendo que la filosofía del derecho les brindaba la explicación eficiente de la norma jurídica. Entre ellos, la crónica va a carecer de todo interés y buscaron el descubrimiento de leyes generales y específicas que motivan el proceso histórico y que tienen relación directa con el modo de ser de los individuos que lo han protagonizado. En esta búsqueda reconocen solamente a 1810 como el momento fundante de la nacionalidad. Entre los principales expositores de esta generación encontramos a Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Marco Sastre, entre otros. Haciendo un rápido revisionismo de la importancia de cada uno de estos autores citados, decimos que Echeverría se educó en París entre 1826 y 1830, en plena época de la Restauración, siendo influenciado por el romanticismo y el liberalismo. Entre los autores que influyeron en él puede citarse a Víctor Hugo o Mariano Larra. Este último se trata de un romántico español que escribía con el seudónimo de Fígaro, razón por la cual muchas veces Echeverría adoptó en sus escritos el nombre de Figarrillo. También leyó autores de la talla de Pascal, Montesquieu, entre otros. Así, en 1830, lleno de proyectos, regresó a Buenos Aires, donde se vivía una vida cultural muy activa e intensa. Inmediatamente comenzó a escribir en verso y en prosa, convirtiéndose en uno de los más exitosos productores de letras del cancionero de su época. Producto de la persecución de Rosas, se va a exiliar primero en Colonia y luego en Montevideo, en Uruguay. En 1846 publicó el Credo bajo el nombre de Dogma Socialista. Marco Sastre fue una persona que pasó por las universidades de Córdoba y Buenos Aires sin llegar a graduarse, aunque esto no le va a impedir de perfeccionarse permanentemente en la cuestión cultural. Así, primero va a fundar una librería que fue muy concurrida y conocida en Buenos Aires en la década de 1830. Hacia 1837 abrió a partir de su librería y biblioteca pública un foro de discusión conocido como Salón Literario, que estaba dirigido a los sectores de la alta burguesía. En él se reunían los integrantes de la clase intelectual porteña para leer, debatir y difundir las ideas europeas en boga en aquel entonces. Por esta razón es que leyeron y discutieron sobre el liberalismo católico, el nacionalismo republicano, el asociacionismo, el conservadurismo y las ideas utópicas. Por su parte, Juan Bautista Alberdi fue un pensador tucumano nacido en 1810
en el seno de una familia acomodada que se dedicaba al comercio. De profesión abogado, escritor, era un asiduo concurrente al salón literario. Los años transcurridos en Buenos Aires le van a permitir a Alberdi alternar sus estudios de abogacía con los filosóficos, literarios y políticos. Así se va a contactar con las ideas de la Ilustración todavía vigente en el país. A fines de 1834 publicó un breve ensayo titulado Memoria descriptiva del Tucumán, donde desarrolló la teoría de la influencia del medio ambiente sobre los caracteres del pueblo. Se va a exiliar primero en Montevideo, donde descolla en la actividad periodística y donde publica el credo en el diario El Iniciador, bajo el nombre de Código o Declaración de los Principios que constituyen la creencia social de la República Argentina. También publicó las bases constitucionales para la nación argentina, de trascendencia histórica. En 1844 se va a instalar en Chile. Desaparecido este salón literario en 1838, Echeverría, Alberdi y otros fundaron la Asociación de la Joven Argentina, entidad inspirada en las sociedades europeas de corte revolucionario como la Joven Europa, con el fin de asociar a los jóvenes que quisieran consagrarse a trabajar por la patria en un centro político. En su credo, redactado ese año, se propusieron reunir las ideas y aspiraciones de la asociación, que eran progreso, fraternidad, igualdad, libertad. No hablaban de un sufragio universal, pues ellos pensaban que la extensión del sufragio debía venir de los debates internos de la élite ilustrada. Los jóvenes no creían en esa época en la revolución, sino que proclamaban una revolución de tipo moral. Acusaban a los unitarios de carecer de criterio social y a los federales de despotismo. Se definían como demócratas por tradición y principio. Rosa, que lo veía como uno a los ojos, decidió entonces perseguirlo, con lo cual terminarían exiliándose en países vecinos ante la imposibilidad de convivir con el régimen. Desde el exilio siguieron haciendo militancia clandestina, soñando con una patria organizada y pacífica. A pesar de los esfuerzos de Rosa por desarticular el grupo, el proyecto de la generación del 37 no alcanzó a ser sepultado y el conjunto de ideas y programas concebidas en el exterior dieron la luz después de 1852. Esto que acabamos de describir es el antecedente de lo que va a ser el fin del gobierno de Rosas y los primeros años de la organización nacional. Durante su largo periodo en el dominio del poder, Rosas no evidenciaba su voluntad de producir la reorganización constitucional proclamada, lo que significaba un incumplimiento del Pacto Federal de 1831. Ante esta situación, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, inició en 1851 una campaña destinada a promover la demorada organización constitucional. Así, el 5 de abril de ese año, dirigió un mensaje a los demás gobernadores provinciales, invitándolo a colaborar en la lucha por el derrocamiento de la dictadura. Urquiza va a ser muy criticado por la prensa rosista, que lo acusó de traidor, ingrato, clavapuñales, etc. La actitud de Urquiza solo va a ser secundada por el gobernador Virasoro de Corrientes, a quien Rosas calificó de traidor, de loco, al tiempo que las demás provincias condenaron oficialmente su actitud, considerándolo reo de alta traición a la patria y reiterando su adhesión al gobernador de Buenos Aires. Urquiza, no obstante, y contra todo pronóstico, decide iniciar una campaña militar contra el régimen rosista que fue complicada. Primero, para ello, va a tener que celebrar una alianza ofensiva y defensiva con el Brasil y Montevideo. Luego de vencer en el territorio uruguayo a las fuerzas federales de Oribe, obtuvo el apoyo de Uruguay para su propósito, avanzando de esa forma sobre Buenos Aires, donde fue esperado por Rosas en el campamento de Santos Lugares. Así las cosas, el 3 de febrero de 1852,
se dio la batalla definitiva en Monte Caseros, lo que conmovió profundamente a su protagonista, ya que las fuerzas de Rosas quedaron totalmente devastadas y el gobernador redactó rápidamente su renuncia presentándola a la legislatura. Poco después, Urquiza reorganizó el gobierno de Buenos Aires, designando gobernador interino a Vicente López. Así, la noticia de la derrota de Rosas se conoció primero en Córdoba, dada su posición geográfica, y luego en el resto del país. Inmediatamente la mayoría de las legislaturas o gobernadores se apresuraron a adherir al triunfador. Habiendo quedado acéfala la autoridad que ejercía los asuntos nacionales, hubo de tomarse una resolución sobre el tema, y es por ello que Urquiza comisionó al doctor Bernardo de Irigoyen para que explicara la situación en el interior, a raíz de lo cual las provincias de San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Salta reasumieron las facultades acordadas a Rosa y encargaron a Urquiza la conducción de las relaciones exteriores hasta la reunión de un Congreso General Constituyente. Por su parte, las provincias litorales, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes en aquel entonces, procedieron en forma análoga, al igual que las demás provincias, a posterior de lo que fue la conferencia de los gobernadores del 6 de abril de 1852, cuyos resultados concluyeron con la firma del Protocolo de Palermo, por el cual las provincias signatarias delegaron en Urquiza el manejo de las relaciones exteriores. 2 días después, el 8 de abril de 1852, Urquiza envió una circular a los gobiernos de las provincias invitándolo a asistir a una reunión en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, preparatoria del Congreso Constituyente. Respondiendo a esta invitación, concurrieron prácticamente todos los gobernadores. Solo faltaron a la cita el gobernador de Catamarca, que otorgó su representación en Urquiza, y lo de Córdoba, Salta y Jujuy, que adhirieron posteriormente a lo resuelto en la conferencia. ¿Qué pasaba mientras tanto con los exiliados? Estos, residentes en el exterior, como habíamos hecho mención, rápidamente decidieron alinearse con Urquiza y con la causa federal que éste proponía. Por lo tanto, expresaron su voluntad de cooperar con la organización y pacificación del país. El Acuerdo de San Nicolás, como dijimos, es el antecedente directo de lo que es la Constitución de 1853. Por eso, el 31 de mayo de 1852 se suscribe este acuerdo por el cual se establecía la observancia del Pacto de 1831 en todas sus cláusulas, la reunión de un Congreso General Constituyente en la ciudad de Santa Fe, la abolición de los derechos de tránsito sobre las mercaderías que circulasen de una provincia a otra, la formación de una autoridad de carácter nacional bajo la denominación de Director Provisorio de la Confederación Argentina. Las funciones de este director provisorio incluían la conducción de los asuntos exteriores, el sostenimiento de la paz interior, el mando de todas las fuerzas militares existentes de las provincias, la reglamentación de la navegación de los ríos interiores, la reglamentación del sistema de correo, la mejora de los medios de comunicación, entre otros. Pero cabe destacar que este citado acuerdo no fue del beneplácito de Buenos Aires. Por esa razón, Bartolomé Mitre, otrora presidente, expresó su opinión contraria al acuerdo y a las funciones que se le otorgaban a Urquiza en el periódico Los Debates, diciendo que la figura del director provisorio es inaceptable, porque legaliza mayores facultades que la que ha tenido ningún poder de la República Argentina, incluido el propio de Rosas, que de derecho no tuvo jamás sino el encargo de las relaciones exteriores. Además, porque se daban mayores prerrogativas que las que tendría cualquier constitución en su mando. Además, porque se le inviste de mayores atribuciones que el Congreso Nacional va a tener, porque se le otorgaba facultades que son privativas del Congreso Nacional,
tales como reglamentar la navegación de los ríos y disponer de las rentas nacionales. Así, la legislatura de Buenos Aires rechaza el acuerdo, lo que motivó la intervención de Urquiza, que condenó al exilio a los principales diputados opositores, clausuró la legislatura y asumió provisoriamente el gobierno de la provincia. Pero en cuanto tuvo que salir de Buenos Aires por razones de sus intereses en el interior, el 11 de septiembre de 1852 estalló un movimiento militar que estableció en el gobierno a los mismos expatriados por Urquiza. Así, el 22 de septiembre una ley dispuso retirar a Urquiza el encargo de las relaciones exteriores otorgado en el Protocolo de Palermo, con lo cual Buenos Aires se separó del resto de la Confederación y tomó la dirección de sus propios asuntos. El 20 de noviembre de 1852 se instaló en Santa Fe el Congreso General Constituyente con representación de todas las provincias, salvo Buenos Aires. Así las cosas, en 1853, el 25 de mayo, el director provisorio promulgó la Constitución de la Nación, disponiéndose que fuera jurada en todo el país el 9 de julio siguiente. Pero, ¿qué pasó con este conflicto entre la Confederación y Buenos Aires? Cabe destacar que la legislatura porteña asumió el carácter de órgano constituyente y sancionó el 11 de abril de 1854 la primera constitución de la provincia, que incluía como territorio propio el actual, más toda la Patagonia. Determinaba que la única forma en que Buenos Aires se reuniría con la Confederación sería si se les permitía revisar y aceptar libremente la Constitución. Dentro de Buenos Aires así surgieron dos partidos, los autonomistas, que eran aquellos que estaban dispuestos a separarse definitivamente, y los nacionalistas, que luchaban por una organización nacional bajo la hegemonía porteña. En el resto de la Confederación también eran sensibles los problemas que causaba la retirada de Buenos Aires, ya que era la provincia más rica, que tradicionalmente manejaba los negocios de la aduana y que disponía de la burguesía más cosmopolita y poderosa del país. Así, el periodo hasta 1859 fue de tensión constante, lucha por obtener el reconocimiento de las potencias extranjeras, guerras económicas y financieras. En ninguno de los dos bandos parecía haber una decisión de recurrir a una guerra civil para solucionar el diferendo, que se va a prolongar durante 6 años. Finalmente, resulta Urquiza lograr la incorporación de Buenos Aires, se va a enfrentar con los ejércitos porteños dirigidos por Mitre en la batalla de Cepeda el 23 de octubre de 1859. Luego de varias gestiones diplomáticas, finalmente se llegó al acuerdo esperado, firmándose el 10 de noviembre de 1859 el Pacto de San José de Flores. A través de este pacto, que tiene como cláusulas principales, se va a establecer que Buenos Aires se declaraba parte integrante de la Confederación Argentina, que como tal efectuaría un libre examen de la Constitución de 1853 mediante la convocatoria de una convención provincial. Si esta proponía reforma, la misma deberían ser sometidas a la decisión final de una convención nacional con participación de todas las provincias, incluida Buenos Aires. El territorio de Buenos Aires no podía ser dividido sin el consentimiento de su legislatura, y dicha provincia se abstendría en adelante de mantener relaciones diplomáticas con otras naciones. Además, continuarían bajo jurisdicción de Buenos Aires las propiedades y establecimientos públicos de la provincia, con excepción de la aduana, por corresponder a la nación. El ejército de la Confederación se retiraría del territorio bonaerense, reduciendo ambas partes su armamento al estado de paz. Por su parte, Paraguay garantizaba el cumplimiento de lo estipulado. Así llegamos a la primera de las 6 reformas que va a tener la Constitución de 1853, y estamos haciendo mención en 1860. Una vez que se examinó la Constitución por parte de Buenos Aires, esta propuso reformas significativas orientadas a proteger sus intereses y autonomía, ya que debía ingresar en una organización nacional no controlada por porteños. El artículo 30 de la Constitución Nacional
dice que la misma puede reformarse en todo en cualquiera de sus partes, pero la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, mediante una convención convocada a tal efecto. Por tanto, entre las particularidades de esta reforma de 1860, encontramos que no fue el Congreso que declaró la necesidad de la reforma, sino el Pacto de San José de Flores. No fue una convención nacional quien reformó la Constitución, sino que la convención de una provincia propuso las modificaciones y la Convención Nacional la aceptó rápidamente, y no pasaron 10 años desde la sanción de la Constitución Nacional. Entre las principales reformas en esta etapa se hace mención de que la residencia de las autoridades la fijaría el Congreso, previa revisión por parte de la legislatura local del territorio a federalizar, que se indica que el Congreso Nacional no puede dictar leyes que sean atentatorias contra la libertad de imprenta, la prohibición de que los jueces federales sean al mismo tiempo magistrados provinciales, prohibición de suprimir las aduanas exteriores existentes en cada una de las provincias al tiempo de su incorporación y de conceder preferencias a un puerto respecto a otro por medio de leyes o reglamentos de comercio, como así también imponer la condición a los senadores y diputados nacionales del requisito de residencia mínima en la provincia que los eligiera. A su vez, indicar que la aplicación de los códigos nacionales correspondía a las jurisdicciones provinciales y que las provincias conservaban todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hubieran reservado al tiempo de su reincorporación. Otro tópico que es motivo de análisis son las intervenciones federales. En la reforma de 1860 se va a reformular el artículo 6 de la Constitución Nacional, redactándoselo de la siguiente manera: el gobierno interviene en territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o para repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerla y restablecerla, si hubiesen sido dispuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. Además, se suprimió la atribución de la Corte Suprema de intervenir en los conflictos entre los poderes públicos locales. Al hacerlo y no poder entender en los problemas entre la legislatura y los poderes ejecutivos provinciales, quedaba también una puerta abierta a la intervención cuando estos conflictos no lograban ser resueltos dentro del ámbito local. Es así como se le facilitó al gobierno central los resortes necesarios para eliminar los gobiernos provinciales que no tuvieran en concordancia con los intereses políticos de la élite que circunstancialmente se encontraran en el poder. En los primeros años de práctica constitucional, las intervenciones buscaban solamente restablecer o sostener a los gobiernos provinciales en conflicto o depuestos por motines, pero con motivo de la intervención a Entre Ríos de 1870, motivada por la rebelión de Ricardo López Jordán, se dispuso por primera vez que el interventor presidiera la reorganización de los poderes públicos provinciales. Desde entonces, desde el 12 de julio y octubre de 1862 hasta el 6 de septiembre de 1930, se aplicó el artículo 6 de la Constitución Nacional en 89 oportunidades, 51 por decreto y 38 por ley del Congreso. De estas intervenciones, 34 se correspondieron a los últimos 14 años del periodo, época en la que ya se había aprobado la ley 8871 de voto universal, secreto y obligatorio, que había permitido la llegada al poder del gobierno radical en la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. Y también es menester hacer mención en el cierre de esta videoclase de lo que es el estado de sitio. Mucho se ha discutido y se discute sobre el alcance de esta figura. Lisa y llanamente significa la suspensión de las garantías constitucionales. Es una situación de absoluta excepción y así lo establece la Constitución Nacional. Ya Alberdi había incluido este tema en el artículo 28 del proyecto de la Constitución que acompañaba la segunda edición de las bases constitucionales. La reforma constitucional de 1860 establecía en su artículo 23
que en caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden. Se enumeran allí entonces dos causas que pueden provocar la adopción de esta medida excepcional, y hay que tener presente, en caso de ataque exterior y de conmoción interior. Ambos casos deben ser lo suficientemente graves como para poner en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella. La primera causa entonces es objetiva, no dependiendo de la acción o la evaluación de los poderes políticos, con lo cual, y a modo de ejemplo, fue que en 1865, cuando las fuerzas de la República del Paraguay, que estaba en guerra contra el Imperio del Brasil, invaden la provincia de Corrientes, en un momento en que el Congreso se encontraba en receso, el presidente Mitre, por decreto del 16 de abril de 1865, dispone el estado de sitio enviando al Senado, en cuanto se iniciaran las elecciones parlamentarias, el pedido de aprobación, solicitando autorización para declarar la guerra. Esta petición le será concedida, pero circunscribiendo el estado de sitio no a todas las provincias, sino a las provincias argentinas de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Por su parte, la conmoción interior es una causal subjetiva y ha provocado diversos problemas de interpretación, lo que coadyuvó a que en la historia de nuestro país esta figura de corte excepcional se haya decretado en numerosas oportunidades y a veces por largos periodos, particularmente durante los gobiernos de facto. De esta forma, concluimos esta nueva videoclase. Te invitamos a repasar, a internalizar los conceptos dados y de esta forma seguir avanzando en tu sesión de estudio. Nos vemos en la próxima videoclase. Éxito.